Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Ya les debía la continuación de mis videos que he estado subiendo a raíz del estudio del libro de Job. Este video vamos a seguir hablando del tercer discurso o la tercera intervención que hubo de los amigos de Job contra Job. Les decía que en esta serie de discusiones que tienen con Job, lo tratan de convencer de que él es el culpable, el único culpable por sus pecados aparentemente, de lo que le está sucediendo. Y él está empeñado en que no, que él es justo, que él es bueno, que él ha sido bueno toda su vida, que ha cumplido con todos los lineamientos, reglamentos, mandamientos, con todas las normas morales de su entonces, ¿no? Del tiempo en el que vivió, y que no se explica por qué le está pasando esto. En este tercer discurso o en esta tercera intervención, el tono es muy diferente al de los dos anteriores. Ya están cansados de discutir, ya están cansados de estar hable y hable y hable y no llegar a ningún punto. El primer amigo, el que pareciera como más sabio, más inteligente, más estudiado, con más experiencia, el de mayor edad, de plano le dice a Job en un tono sarcástico: y eso que tú eras el bueno, y eso que tú eras el que daba consejos, uy, no, mira, y eso que tú eras el que iba a la iglesia, el que leía la Biblia, mira, y de todos modos te está pasando esto. Busca, yo digo que a lo mejor hay un pecado por ahí. El segundo amigo, ya más cansado, que finalmente copiaba lo que decía el primero, de plano se limita a decirle a Job: bueno, mira, hazle como quieras, no te vamos a convencer ya de nada, tú solito te estás hundiendo en tu depresión, pero lo único que te digo es que Dios es muy grande, y es tan grande, que nosotros como humanos, como especie, resultamos ser así de pequeñitos como si fuéramos gusanos. O sea, de plano, Dios nos puede aplastar y nos puede hacer como se le venga en gana. El tercer amigo ya de plano no dice nada, se queda callado. Este tercero, que se había caracterizado por, pues sí, copiar lo que decían sus dos compañeros, pero aparte ser ignorante y estar apegado mucho a la tradición y ser totalmente religioso, etcétera, etcétera, de plano no dijo nada, absolutamente nada. Y entonces Job, en su depresión, empieza a decir: ay, sí, si yo tuviera aquí enfrente a Dios, ¿qué no le diría? Yo de plano le preguntaba, yo sí le preguntaba a Dios: si yo lo tuviera aquí enfrente, ¿cómo me gustaría decirle: ¿por qué te metes conmigo si yo soy muy bueno? Y entonces se pone a hacer una remembranza de los buenos tiempos, de cuando todo el mundo lo apreciaba, cuando la gente del pueblo lo alababa, cuando todo el mundo recurría a él por un consejo, cuando él era el rico del pueblo, etcétera, 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 etcétera. ¿Cuántas veces no hemos nosotros hecho eso? Cuando estamos en una situación de estrés, en una situación de pérdida, una situación donde nosotros no tenemos una salida aparente y estamos en tal sufrimiento que nos la pasamos recordando: ay, ¿te acuerdas cuando hacíamos esto? ¿Te acuerdas cuando éramos felices? ¿Te acuerdas cuando todo era padre, cuando no teníamos ningún problema, cuando nuestra única responsabilidad, ese es clásico, siempre añoramos cuando éramos niños, cuando estábamos en la escuela, cuando nuestra única responsabilidad era ir a la escuela y estudiar y jugar y comer y dormir y no había ningún problema? Ay, ¿te acuerdas de eso? Y entonces están en eso cuando Job, de plano, ya enojado, ya totalmente trastornado por lo que le está pasando, se voltea hacia Dios y le dice: te reto a que me pongas en una balanza de verdad y veas qué tan bueno soy. Porque te puedo asegurar que de todas las personas que están sufriendo en el mundo, yo soy el que menos lo merece. Yo soy el que menos debería estar sufriendo. Porque he cumplido con todo. O sea, ante esta situación que está pasando Job, lo único más o menos que se salva entre todas las declaraciones de Job es que voltea y le dice a sus amigos: lo único que me queda claro es que, entre otras palabras, es que tenerle temor a Dios es ser sabio. Y tener temor de Dios, y quiero hacer
claro en ese punto. A lo que se refiere la Biblia con tener temor de Dios no significa tenerle miedo a Dios. O diríamos de otra manera, no es que le tenga miedo, es que le tengo respeto. No se refiere necesariamente a eso. Tener temor de Dios es conocer a Dios. Se refiere a tener sabiduría. Es decir, tener un conocimiento amplio de Dios. El temor de Dios es sabiduría. O el temor a Dios es sabiduría. Esa sabiduría a la que se refiere Job es tener un discernimiento moral de lo que está bien y de lo que está mal. Y una vez más hace referencia a este proceso de madurez espiritual que vivió en este segundo, en el video pasado lo explicamos, cuando en este segundo discurso o intervención con sus amigos, donde de plano él dice, yo sé que mi Redentor vive. Ese proceso de madurez espiritual que siguió Job es el que se refiere cuando dice, nosotros necesitamos pasar por un proceso de discernimiento moral. Por último, les decía, le lanza este reto a Dios y le dice, ponme en una balanza y vas a ver que soy el más bueno de todos. Aquí queda claro, nosotros cuando estamos pasando por una situación que es complicada, que es muy difícil para nosotros, cada quien en su contexto, nosotros no logramos en nuestra mente, no logramos explicarnos por qué Dios está haciendo estas cosas. Y justamente nos cuesta trabajo entender por qué está sucediendo lo que nos está pasando, ¿no? Y no logramos armarlo como si fuera un rompecabezas, no logramos poner las piezas completas para entender nosotros por qué nos está sucediendo esto. Y justamente eso es lo que Dios no quiere. Dios no quiere que estemos pensando y pensando y pensando en lo que pudo ser y por qué no fue, y si fue, por qué fue, y para qué sucedió. Dios quiere que dependamos, ya lo habíamos dicho en nuestros videos, quiere que dependamos totalmente de Él, sin preguntas. Lo que necesitamos hacer en estas circunstancias, cuando estamos pasando por problemas tan fuertes como los que estemos atravesando en este momento, es tener una mirada objetiva ante las circunstancias que estamos viviendo, poniéndolo en una perspectiva adecuada, poniendo en una perspectiva adecuada la voluntad de Dios. Es decir, ¿por qué pensamos en el por qué estamos viviendo esto, en lugar de pensar en, ok, ¿qué es lo que Dios quiere que yo aprenda o modifique o comience a hacer a partir de este punto de sufrimiento? Poner la voluntad o conocer la voluntad de Dios no es únicamente decir que sabes lo que Dios quiere que hagas. Conocer la voluntad de Dios no es nada más conocerlo o saber qué hacer. Conocer la voluntad de Dios es hacer lo que se supone que sabes que Dios quiere que hagas. Es poner una fe práctica, es ponerte a trabajar, a hacer lo que se supone que, pues en teoría, Dios quiere que hagamos. Para esto es porque ya pasaste por un sufrimiento sumamente profundo y ya llegaste a la conclusión de que Dios, de alguna manera, quiere trabajar en ti, quiere que cambies algunas cosas, quiere que modifiques una conducta, que aprendas a trabajar de una manera diferente. Ustedes saben que hacer las cosas de un mismo modo siempre nos va a traer los mismos resultados. Tienes que hacer las cosas de una manera diferente para empezar a ver cambios. Cuando estamos sumidos en una depresión, cuando estamos sumidos en una situación de estrés, cuando estamos metidos en un problema tan grave como un desempleo, como una enfermedad, si nosotros no hacemos las cosas de maneras diferentes, intentamos varias cosas, nunca vamos a obtener un resultado diferente. Siempre vamos a estar teniendo el mismo resultado. Entonces, volviendo a la historia de Job, aparece en este momento, cuando ya todos están cansados y ya no quieren discutir, y Job ya simplemente se queda callado, ya le dijo sus verdades a Dios y dijo, órale, evalúame, te reto. Aparece un cuarto personaje. Y este es el giro del que les estaba hablando en los videos anteriores. Aparece un nuevo personaje que se llama Eliú. Eliú, el nombre Eliú, literalmente significa mi Dios es Él. Y Eliú
por lo que dice el libro de Job, es un chavo que, pues sí, efectivamente es mucho más joven que los 3 amigos de Job. Es un cuate que estuvo ahí parado todo el tiempo escuchando la discusión, viendo el pleito y viendo cómo se reprochaban unos a otros y es que tú hiciste esto, no, sí, pero es que yo no lo merezco, bueno, pero es que tú fuiste así, no, pero es que hay gente que es peor que yo, no, pero... Y ahí estaba el chavo este escuchando y escuchando, hasta que de pronto vio la oportunidad, que ya se quedaron callados, y dijo, ¿saben qué? Si me permiten, yo sé que estoy muy joven, yo sé que a lo mejor ustedes tienen muchísima experiencia y son muchísimo más estudiados que yo, pero déjenme decir mi opinión. Si me permiten meterme al pleito, déjenme decir mi opinión. Y entonces Eliú introduce un concepto que si estudiamos todos los videos anteriores que les he dicho, bueno, y el libro de Job lo leemos detenidamente, vemos que en realidad siempre estuvo presente ahí. Pero es hasta ahora cuando Eliú lo menciona que realmente surge a la vista. Y es el concepto del orgullo. El orgullo que tiene Job de sentirse el más santo, el más puro, el más justo, el más ecuánime, el más responsable, la persona que más seguía las reglas y los estándares religiosos de la época. Vamos, Eliú en algún momento establece que si bien todo lo que le está sucediendo a Job no es porque necesariamente sea como castigo a algún pecado, sí está pecando de alguna manera y es a través del orgullo. El orgullo que mostró al pedirle de una manera arrogante a Dios una solución y una explicación a todo lo que le estaba pasando. Y le dice, un Dios misericordioso, tienes que entender, Job, que un Dios misericordioso tiene que usar la aflicción para llamar nuestra atención. Y esto es importante, justamente por lo que mencionaba hace rato, porque a veces estamos tan metidos en una situación de sufrimiento que estamos más preocupados en cómo salir del hoyo o cómo, en el mejor de los casos, cómo salir del hoyo, pero en la mayoría de los casos estamos tan metidos en nosotros mismos, en autocompadeciéndonos y llorando y sufriendo porque no entendemos lo que nos está pasando y no entendemos o no logramos vislumbrar que Dios de alguna manera está aprovechando ese momento de sufrimiento para decirnos, hey, acá estoy, veme, voltéame a ver, yo te puedo ayudar, yo te puedo sacar de esto. Pero ponme en el lugar apropiado. Ponme como una prioridad en tu vida. Hagamos equipo. Yo te puedo ayudar, pero inclúyeme en tu vida. Inclúyeme en tus problemas. Inclúyeme en tus días buenos, en tus días no tan buenos. Está llamando nuestra atención. Está utilizando este sufrimiento para que nosotros finalmente dependamos totalmente de Él. No lo está ocasionando. Eso es muy importante. Cuando escuchen que alguien les dice, es que es la voluntad de Dios. Ay, es que me enfermé porque Dios así me lo mandó. O, ay, es que seguramente es porque Dios así lo puso en mi camino. Eso no es verdad, eso no es cierto. Las cosas, les decía en el primer video, pasan porque tienen que suceder. Estamos expuestos a eso. Sin embargo, Dios saca provecho de esos momentos para que nosotros venzamos nuestro orgullo y nos bajemos de nuestro caballo, de nosotros mismos y dejemos de pensar que nosotros podemos salir adelante por nuestros propios recursos. Ese falso orgullo de que todo lo he tenido por mí. A mí nadie me ha regalado nada. Yo he trabajado por todo esto durante muchos años para que me lo quiten en este momento. Dios quiere que finalmente soltemos ese orgullo. Es curioso porque el orgullo, de alguna manera, también tiene una característica muy especial que es la competitividad. El orgullo es competitivo. Job no era orgulloso por ser el más bueno. Job estaba orgulloso de ser el mejor de todos los cristianos o de todos los seguidores de Dios. Era el mejor, el que más ayudaba a los pobres, el que más aconsejaba a todos los necesitados, el que más reconocido era en las asambleas del pueblo, el que más tenía una reputación extraordinaria. Ese era el orgullo de Job. ¿En qué estás orgulloso tú?
¿Eres el mejor en qué? ¿De qué necesitas dejar de ser o de creer ser el mejor? De ser el más rico, de ser el que tiene el carro más nuevo o más equipado, del que tiene el mejor trabajo, del que es el mejor padre, el mejor esposo. ¿De qué estás orgulloso tú? Porque quizás en algunos de esos casos radica tu sufrimiento, radica lo que estás atravesando en este momento. Quizás puedas decir, es que de todos mis hermanos yo soy el que más ha sufrido, el que más ha necesitado y que nadie me ha ayudado en nada. Yo tengo todo por mí porque nadie me ha ayudado. Quizás sea el momento de dejar de pensar así y asumir las responsabilidades de tus actos y comenzar a hacer cambios, a hacer modificaciones. Yo aquí les hago una pregunta. Si Dios es justo y todopoderoso, entonces ¿por qué hay sufrimiento en el mundo? ¿Por qué aparentemente los más débiles son los que más sufren? Si seguimos la lógica de ese pensamiento, entonces parecería que es correcto que haya gente que sufra, ¿no? Y entonces diríamos que a mayor el pecado o a mayor el mal comportamiento o lo malo que hayas hecho, pues mayor debería ser el castigo. Ese era el argumento de los 3 amigos de Job. Después, Job estaba empeñado en que era justo y que era una persona inocente. Y después, Eliú establece este pensamiento de que Dios usa el sufrimiento para limpiar y purificar las cosas que hemos venido haciendo mal y de las cuales deberíamos dejar de estar orgullosos. Intenta probar de alguna manera que vale la pena servir a Dios. Tenemos que aprender a confiar en un Dios que es bondadoso y que tiene poder en medio de la adversidad, en medio de todos los problemas y de todas las situaciones que estamos atravesando, porque no importa lo que estés pasando, no importa quizás lo que perdiste, no importa quizás lo que dejaste de hacer, o quizás en este momento que tu matrimonio se esté disolviendo, que tus hijos ya no te obedezcan, que quizás tus proyectos no tuvieron tanto éxito. No importa tanto lo que te está sucediendo en este momento como el confiar en Dios, en confiar en que Dios de alguna manera va a utilizar ese sufrimiento, primera, para sacarte de ahí, segunda, para transformar tu vida, en tercera, para que empieces a recibir una prosperidad en tu vida, y no me refiero a dinero ni nada, prosperar es en todos los ámbitos. Ser una mejor persona, amar más libremente, soltar ataduras al pasado, traumas, rencores. Pero primero tienes que autoexaminarte, tienes que reconocer en qué estás fallando, cuáles son esos puntos de orgullo, de falso orgullo a los cuales te estás aferrando, y después confiar y entregarte total y absolutamente al poder de Dios, que es el único que te puede sacar de estos problemas. Bueno, pues hasta aquí este último video. Solamente falta un video más para concluir el libro de Job. Me dio mucho gusto bueno, he recibido buenos comentarios de estos videos que he estado haciendo. Por favor, les pido que si de alguna manera creen que está sirviendo de algo estos videos, si les gustan a ustedes, más allá de que le den un like o lo escuchen, por favor lo compartan. Lo compartan con la persona que crean que necesita escuchar esto. Y si están ahí y de alguna manera les nace ayudarme a hacer estos videos y seguir adelante con esto porque creen que está dando buenos resultados, échenme una llamadita, nos ponemos de acuerdo y bueno, podemos hacer grandes cosas con estos videos. Muchas gracias, hasta aquí
y nos vemos hasta la próxima antes de que acabe el mes. Hasta luego.